Bueno, ahora sí ya comencé a grabar con el sistema y pues quiero brevemente regresar al último que estábamos viendo, que lo último que hablamos fue del algoritmo de Newton para resolver un sistema de ecuaciones no lineales y que aquí reproduje ese algoritmo que ustedes ya están familiarizados con él. Y ahora lo que quiero hacer es pues, volver las cosas en cierto sentido más sencillas. Quiero considerar no un sistema de ecuaciones no lineales, sino una sola ecuación no lineal. Entonces voy a reescribir este algoritmo para el caso de una sola ecuación. Entonces quedaría más o menos de esta forma. Dice, ahora para empezar, pues nada más necesito un número que representa la aproximación inicial que le llamo x0. Y luego, para un contador k desde 0 hasta un máximo que yo fijo, n mayúscula, pues voy a repetir estos pasos que están aquí. Primero calculo f en el punto inicial y también calculo la derivada de f en el punto inicial. Y después resuelvo la ecuación f' de x0 por y0 igual a menos f de x0. Y luego obtengo la siguiente aproximación, que es x1 como x0 más y0. Y después uso algún criterio de determinación. Por ejemplo, pregunto si la diferencia entre x1 y x0 dividido entre la magnitud de x1 es menor que un cierto número epsilon pequeño dado, ¿no? Si es así, pues yo juzgo que ya acabé y me paro. Si no es así, pues regreso al ciclo donde hago k igual a 1 y pues repito los pasos, ¿no? Vamos a reescribirlo. De otra forma. Estos son los dos pasos claves en el algoritmo de Newton, donde
planteo resolver la ecuación f' de xk por yk igual a menos f de xk y luego hago xk más 1 igual a xk más yk. Bueno, si se fijan, de esta segunda yo puedo despejar yk. Pues yk es simplemente xk más 1 menos xk. Y eso lo sustituyo acá arriba. Entonces me queda que f' de xk por xk más 1 menos xk es menos f de xk. Y si paso el f' dividiendo al otro lado, obtengo esto. Y finalmente, si paso este menos xk al otro lado, pues obtengo esta relación de recurrencia, que xk más 1 es igual a xk menos f de xk sobre f' de xk. Y esta es la fórmula o regla que van a encontrar ustedes siempre asociada con el método de Newton, porque aquí yo siempre conozco todo lo que es el lado derecho y entonces yo puedo calcular el lado izquierdo, ¿no? Que es la siguiente iteración, xk más 1. Y entonces podemos resumir el algoritmo de Newton sin entrar en detalles de esta manera. Necesitamos una x0, aproximación inicial, y luego calculamos las iteraciones xk más 1 igual a xk menos f de xk entre f' de xk para k de 0 en adelante. Entonces, quiero también corregir algo que dije la última vez y que estuvo muy confuso sobre cómo calcular la raíz cuadrada de un número real positivo a. O sea, yo quiero para un número positivo real a calcular su raíz cuadrada. Pues vamos a llamarle x a esa raíz cuadrada. Entonces x es igual a raíz cuadrada de a. Pues si esta ecuación la elevo al cuadrado, obtengo x cuadrada igual a. Y si igualo a 0, pues obtengo esta ecuación, x cuadrada menos a es igual a 0. Y entonces simplemente voy a llamarle f al lado izquierdo. Y si f es x cuadrada menos a, pues f' es 2x. Y entonces, si sustituyo en la regla de recurrencia del método de Newton, pues acá arriba tengo x al cuadrado menos a y acá abajo tengo 2x. Y si simplifico esto,
pues obtengo simplemente x cuadrada más a sobre 2x. Y si saco el factor 1/2 fuera, me queda 1/2 por x más a entre x. Sí, no estoy leyendo las K's porque las K's, acuérdense, no son potencias aquí. Las K's aquí son simplemente, o sea, x a la k no quiere decir x elevado a la k. Esto es iteración, ¿no? Porque no quise poner aquí en todos, debí haber puesto a lo mejor paréntesis aquí, en todos estos. Sí, igual en el algoritmo. Sí, o sea, no son potencias las K's aquí, son números de iteración. Ojo, ¿no? Entonces el algoritmo para calcular la raíz cuadrada de un número a es simplemente este. Y este es el algoritmo que usan sus calculadoras generalmente. O sea, si ustedes en su calculadora le dan 17 y luego aprietan en su calculadora la tecla raíz cuadrada, pues la calculadora solita elige este x0, lo elige de alguna manera y después echa a andar esto. Y después, pero pues es tan rápido todo que pues da la impresión de que es instantáneo. Parece que la calculadora supiera la raíz de memoria, ¿no? De la raíz cuadrada de 17, pero no la tiene almacenada en ningún lado. La calcula por el método de Newton. Aquí están, por ejemplo, los cálculos. Y aquí otra vez insisto, este x0 no es x elevado a la potencia 0. Es la aproximación inicial, es aquí 10, que no es una buena aproximación para raíz de 17, ¿no? No es muy buena. Bueno, pues aquí vemos lo que sucede con el algoritmo. Aquí al final puse lo que supuestamente es la raíz cuadrada exacta con este número de dígitos de la raíz de 17. Y pues ven que terminé rápidamente, en solo 5 iteraciones acabé. Y subrayé los dígitos, ¿no? Comparándolos con los dígitos que tengo acá básicamente. Entonces aquí en la última tengo básicamente 10 dígitos que coinciden. Acá son 5, ¿no? Acá son 2 y acá es 1. Entonces, si ven el fenómeno de duplicación de dígitos, típico del método de Newton. Aquí lo ven ilustrado geométricamente. Aquí ven una gráfica de esta función x cuadrada menos 17.
Y aquí está mi aproximación inicial X0, ¿no? Le llamé así X0. Entonces, ¿qué hace el método? Pues el método, por esta vertical, llega hasta el punto aquí que tengo sobre la curva. Y luego baja por la recta tangente. Y entonces, al bajar con la recta tangente, pues en algún punto corta al eje X. Aquí donde corta al eje X, ese es mi punto X1, que es este, el 5.85. Ese es el 5.85. Luego sube otra vez a la curva y baja nuevamente por la recta tangente. Y donde corta al eje X, eso es X2. Que en este caso, pues no sé, es este 4.37 que tengo acá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno. Y así se sigue, nada más que aquí ya en esta figura pues ya no se alcanza a ver, porque pues ya ahora las cosas se desarrollan en una pequeña vecindad de 4.1, ¿no? Entonces no se aprecian ahí en la figura lo que pasa, pero sigue sucediendo exactamente lo mismo, ¿no? Acá tengo otro ejemplo, que es cuando calculábamos nosotros los valores propios ahí de las matrices de iteración, porque queríamos encontrar el radio espectral. Entonces teníamos que encontrar las lambdas que cumplían ecuaciones así y que en general no eran fáciles de resolver. Y entonces aquí tengo una de estas cúbicas, proporciono una aproximación inicial que es 1 y después de 8 iteraciones me detengo. Aquí abajo otra vez puse lo que es supuestamente el valor exacto. Y entonces, comparando el exacto con el último que tengo acá y no siendo muy quisquilloso, o sea, ya sé que aquí tengo un 8 y aquí tengo un 5, pero voy a tomarlos como si fueran lo mismo. ¿Sí? O sea, básicamente voy a decir que aquí tengo 11 dígitos correctos, aquí tengo 5, aquí tengo 3, aquí tengo 2 y acá arriba tengo 1. Se ve el patrón de que una vez que entramos cerca de lo que estamos buscando, los dígitos correctos de un paso al otro se duplican.
Y aquí también está ilustrado para esta otra función unas pocas iteraciones del método de Newton, que empezó aquí en el punto P0, que es el que yo le llamo X0, y que luego vamos bajando siempre por las tangentes, ¿no? Y aquí pues, me avisa de que no obtuvo la precisión que yo le pedí, pero es que yo nada más le pedí 5 iteraciones. Le pedí muy poquitas aquí, no le permití hacer más. Bueno, entonces queremos ver esta cuestión que tiene que ver duplicación dígitos correctos, ¿no? Y que tiene que ver con esto que estamos diciendo acá. Entonces, a ver, dejen borrar esto. Sea f la función cuyo cero, que le vamos a llamar x asterisco, a la solución exacta, estamos buscando. Vamos a imponer ciertas restricciones sobre f. Vamos a pensar que f es suave. Y suave aquí quiere decir que f es de clase C2 en un intervalo AB. O sea, f posee dos derivadas continuas, f' y f doble prima. Además, vamos a suponer que x asterisco es un cero simple. Eso quiere decir que sí, que f de x asterisco es 0, pero f' de x asterisco no es 0, es distinto de 0. Y esta condición es importante. Esta segunda condición es importante, porque si no se cumple, lo de la duplicación de dígitos que les he mencionado tantas veces no se da. O sea, si f' de x asterisco también es 0, entonces no observamos duplicación de dígitos. Entonces, como dice acá, si el método de Newton se inicia o está suficientemente cerca ya de la solución, entonces converge cuadráticamente a x asterisco. Ahí es donde aparece la duplicación de dígitos, porque los errores cumplen esta desigualdad, ¿verdad? Xk más 1 menos x asterisco es menor que una constante m mayúscula por xk menos x estrella, valor absoluto, al cuadrado.
¿sí? Y aquí lo importante es el cuadrado, ¿no? Que tengo ahí. Bueno, vamos a ver esto nada más. Aquí arriba, si ustedes lo identifican, estoy usando un desarrollo de Taylor de la función f alrededor del punto xk. Y aquí es donde ven que estoy pidiendo que exista f' de x y también f bi'prima. Sí, porque habíamos dicho que la f tenía que ser suave. Aquí es donde la necesitamos para este desarrollo de Taylor. Y aquí, nada más el comentario es que xi, el punto desconocido, está entre x y xk. Es un punto desconocido entre x y xk. Bueno, ahora lo que hago es la x que tengo aquí del lado izquierdo, bueno, también del lado derecho, la voy a tomar como x asterisco, la solución exacta. Entonces me va a quedar aquí f de x asterisco, y aquí en el lado derecho, pues aquí voy a tener x asterisco y aquí también. Sí, y ahorita pues debería decir que xi ahora está entre x asterisco y xk. Y finalmente, ¿por qué tomé x como x asterisco? Porque yo sé que f de x asterisco es 0. X asterisco es un 0 de la función f. Entonces, f de x asterisco es igual a 0. Y entonces ahora nada más hago algunas manipulaciones sencillas con esta ecuación que tengo ahí. Por ejemplo, primero divido esta ecuación entre f' de xk. Entonces aquí ven que dividí entre f' de xk, aquí también dividí entre f' de xk y aquí también dividí entre f' de xk. Que, si se acuerdan, esto lo puedo hacer porque se acuerdan que x estrella era un cero simple. Entonces f' de x estrella no es cero. Y yo estoy pensando que xk, pues de alguna manera ya está cerca de x asterisco. Entonces también me permito suponer que f' de xk no es cero. Sí, supongo que eso es válido. Y al dividir entre f' de xk,
pues aquí se cancelan, ¿no? En el segundo término se cancelan. Lo demás todo queda igual. Ahora reagrupo los dos primeros términos. O sea, ahora combino estos dos términos. Sí, porque aquí pongo, a ver, vamos a borrar. Este X estrella lo pongo acá. El menos XK lo pongo acá al principio. Y luego esta fracción, pues la pongo acá. F de XK entre F' de XK. Entonces nada más reacomodé las cosas, es lo mismo. Pero ahora me doy cuenta que esto es el método de Newton. La regla de recurrencia. Eso es XK más 1. Entonces por eso acá abajo pongo menos XK más 1. Más X estrella más este otro término, ¿no? Ahí están. Y ahora paso estos dos términos al otro lado. Entonces queda XK más 1 menos X estrella igual a F segunda de Xi. Y pues nada más lo reescribo más bonito esto de esta manera. Es lo mismo. Y ahora para que tenga yo los errores, pues introduzco valores absolutos. Entonces el lado izquierdo me queda el valor absoluto de XK más 1 menos XK estrella. O sea, aquí pongo un valor absoluto, aquí pongo un valor absoluto, aquí pongo un valor absoluto, así. Y el lado derecho pues, es menor o igual que el producto de los valores absolutos. Y ahora ya identifican aquí, espero, los errores en la etapa K más 1 y el error en la etapa K. ¿Sí? Entonces, esta es la misma ecuación desigualdad que teníamos ahí. Y ahora, básicamente lo único que hago es, ¿se acuerdan que X estrella está, no X estrella, lo que dice aquí, sí está entre XK y X estrella. Sí, no sé cómo está en XK y X estrella, no sé. En la recta real no sé cómo están. ¿Quién está a la izquierda y quién está a la derecha? No lo sé. Y por aquí anda Xi.
conforme K avanza, conforme K crece, pues esta Xi, si está encerrada, pues no le queda más que converger a X estrella. Y por lo tanto, lo que tengo arriba en el numerador, que es f' de Xi, que es continua, converge a f' de X estrella. Y también xk converge a X estrella. Entonces, lo que está en el denominador, que es f', converge a f' de X estrella. O sea, lo único que estoy diciendo es, a ver, lo voy a mostrar en la otra. A ver si está mejor. Acá. Lo único que estoy diciendo es que esto que tengo ahí, que involucra a Xi y a XK abajo, pues en realidad, híjole, no me cabe. En realidad lo que quiero decir es que esto converge o se aproxima a esta misma expresión, pero evaluada en X estrella. A esto. Esta parte que tengo acá arriba, f' de Xi sobre 2 f' xk, pues tiende o se aproxima a f' de X asterisco sobre 2 f' de asterisco, de X asterisco, y eso es menor que un cierto número m, que no lo conozco, pero debe de existir algún número m que es mayor que esto. Y entonces, esta expresión que tengo aquí, la puedo expresar de esta manera. Y entonces, como esto es el error en la etapa K más 1, y esto es el error en la etapa K, pues lo que yo veo es que el error en la etapa K más 1 es menor que m, una constante, por el cuadrado del error en la etapa K. Y esto es lo que me permite a mí observar duplicación de dígitos en el método de Newton una vez que me encuentro cerca de el valor que estoy buscando. Bueno, creo que voy a interrumpir aquí la grabación.